Suscríbete a Venganza Ascend para más historias. Ahora, comencemos esta. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. Santiago Kramer se encontraba en su garaje con poca luz a las 3:17 am, limpiando metódicamente su Glock 19. Un ritual que lo ayudó a calmar la energía inquieta que lo atormentaba por las noches desde que regresó de Afganistán hace 3 años. La memoria muscular del mantenimiento de armas fue terapéutica. Cada movimiento, preciso y deliberado, como el propio hombre. El estridente timbre de su teléfono rompió el silencio. Número desconocido. Santiago apretó la mandíbula al reconocer el código de área. Policía Estatal. Señor Kramer. Soy el sargento Mills de la Patrulla Estatal de Colorado. Su padre, Richard Kramer, ha sufrido un grave accidente. Es un miembro de la UCI General de Denver. Debe venir de inmediato. A Santiago se le heló la sangre. Su padre era el hombre más duro que conocía. Un marín retirado que había sobrevivido a 2 misiones en Vietnam y 30 años como capataz de construcción. ¿Qué pasó? El vehículo se salió de la autopista 285 cerca de Fairplay. Señor, es un caso perdido. 20 minutos después, la Silverado negra de Santiago rugía por las calles vacías de Denver. Su mente barajaba posibilidades a toda velocidad, pero nada lo preparó para lo que encontró en el hospital. Richard Kramer, el hombre que le enseñó a disparar, luchar y a no rendirse jamás, yacía inconsciente con tubos que serpenteaban desde su cuerpo magullado y roto. De la otra, Emily Chun, una mujer menuda de mirada amable pero cansada, apartó a Santiago. Su padre tiene una hemorragia interna grave, 3 costillas rotas y un traumatismo cráneoencefálico. Lo hemos estabilizado, pero las próximas 48 horas son cruciales. ¿Qué ocurrió exactamente ahí fuera? Según la reconstrucción del accidente, otro vehículo lo obligó a salirse de la carretera. Encontramos manchas de pintura en su camioneta. Alguien lo atropelló deliberadamente. Santiago apretó los puños. En Afganistán lo llamaban el segador, no solo por su habilidad como francotirador, sino por su capacidad para dar caza a quienes herían a sus compañeros de armas. Esa parte fría y calculadora de su mente estaba despertando. «Papá», susurró Santiago, tomando la mano curtida de su padre. Richard abrió los ojos de golpe, luchando por enfocar. Cuando se fijaron en el rostro de Santiago, la urgencia los inundó. «Hijo». Su voz era apenas áspera. Miranda y ese hombre estaban cavando. «Papá, guarda tus fuerzas». «No». Richard agarró la mano de Santiago con una fuerza sorprendente. En el bosque detrás de una propiedad, los vi. Llevaban palas y la mochila de Emma. El mundo de Santiago se tambaleó. Emma, su hija de 12 años. Todo su universo. «Papá». Emma está en casa de su amiga el fin de semana. Llamó a la escuela el viernes. No llegó a casa de Jessica. Richard respiraba con dificultad. «Lleva 2 días desaparecido, hijo». «¿Vieron mi coche?» Remy salió de la carretera para que no me molestara. El pitido del monitor cardíaco se aceleró mientras Richard luchaba por mantenerse consciente. Miranda ha estado planeando esto. Ese novio suyo, Christian Jacobs, es un desastre. Lo seguí la semana pasada. Tiene antecedentes penales. Creen que no sabes nada de la aventura. Santiago sintió que su entrenamiento militar le hacía efecto, reprimiendo el pánico que amenazaba con abrumarlo. Las decisiones emocionales causaban la muerte de soldados. Necesitaba datos, estrategia y acción rápida. ¿Dónde exactamente en el bosque, papá? Un antiguo sendero minero. 1/4 de milla después del arroyo. Santiago, la mirada de Richard suplicaba. Puede que aún esté viva, pero Miranda no es quien crees. Como convocada por la conversación, Miranda Whitney Kramer apareció en la puerta. A sus 34 años, seguía siendo despampanante. Cabello castaño rojizo, ojos verdes
y una figura que llamaba la atención. Pero Santiago ahora notaba lo que antes no había notado: la frialdad calculada tras su belleza, la forma en que evaluaba las situaciones en lugar de sentirlas. Dios mío, Santiago. Corrió a su lado, interpretando a la perfección el papel de esposa preocupada. Vine en cuanto recibí tu mensaje. ¿Cómo está? Santiago estudió su rostro, buscando alguna señal de genuina preocupación. En cambio, captó la sutil mirada que le dirigió a Richard, comprobando si estaba consciente. Había algo más. Sintió alivio al ver el tubo de respiración que le impedía hablar con claridad. Está estable, dijo Santiago con cautela. ¿Dónde está Emma? Intenté llamar a casa de Jessica. Oh, cambió de opinión sobre la pijamada. Está en casa de mi hermana Rachel, en Colorado Springs. Ya sabes cómo son los niños. La explicación de Miranda fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Santiago asintió, pero su mente estaba catalogando inconsistencias. La hermana de Miranda vivía en Phoenix y se llamaba Robin, no Rachel. Su esposa de 8 años acababa de mentirle en la cara sobre el paradero de su hija, mientras su padre agonizaba por lo que él afirmaba era un intento de asesinato. Debería ir a ver cómo está Emma, dijo Santiago, observando la reacción de Miranda. Un atisbo de pánico cruzó su rostro antes de disimularlo. Probablemente esté dormida. Quizás deba esperar a mañana. No, necesito verla ahora. Tras el accidente de papá, Santiago dejó de hablar, fingiendo ser un padre preocupado. Por dentro, su mente táctica ya estaba trabajando, archivando cada microexpresión, cada vacilación. Al salir del hospital, Santiago tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de confrontar a Miranda directamente, haría lo que le habían enseñado: recopilar información, identificar objetivos y eliminar amenazas para su familia. El segador estaba despierto, y esta vez era personal. Capítulo 2. Comienza la cacería. Santiago condujo en la oscuridad previa al amanecer. Su calma exterior ocultaba la tormenta interior. Miranda, sentada a su lado, le enviaba un mensaje rápido a alguien, supuestamente a su hermana Rachel, para avisarle que venían. Pero Santiago vislumbró los mensajes en el reflejo de la ventanilla del copiloto. Sospecha. Necesito adelantar la fecha. ¿Está seguro el paquete? Paquete. Su hija era un paquete para ellos. Al acercarse a la bifurcación que los llevaría a Colorado Springs, Santiago tomó una decisión repentina. De hecho, tomemos un café primero. Necesito despejarme antes de ir a buscar a Emma. Miranda apretó los dedos sobre su teléfono. Santiago, son las 4:00 de la mañana. Todo está cerrado. Hay una parada de camiones abierta las 24 horas en la siguiente salida. 5 minutos. El tono de Santiago no admitía discusión. La misma voz que había infundido respeto entre los soldados curtidos en las zonas de combate. En la parada de camiones, mientras Miranda usaba el baño, Santiago activó la aplicación de rastreo GPS que había instalado en todos sus teléfonos tras un susto durante la excursión escolar de Emma el año pasado. El historial de ubicación de Miranda decía algo diferente a lo que ella decía. Ayer por la noche no había estado cerca de Denver. En cambio, su teléfono había rastreado un camino hacia una zona minera abandonada en las montañas, justo donde su padre describió haberlos visto cavando. Pero fue la lista de llamadas recientes lo que le heló la sangre a Santiago. Múltiples llamadas de Christian Jacobs a lo largo de la última semana. Conversación de 15 minutos, ayer a las 6:00 p.m. Justo cuando su padre regresaba a casa después de hacer la compra semanal. Santiago había conocido a Christian una vez, 6 meses atrás, cuando Miranda afirmó que solo era un amigo del trabajo de la inmobiliaria donde ella había empezado a trabajar hacía poco. Incluso entonces, el instinto de Santiago le había advertido que había peligro. Christian era demasiado afable, demasiado encantador, con una mirada depredadora que buscaba las debilidades de todos. Una rápida verificación de antecedentes en su teléfono
reveló lo que su padre había descubierto. Christian Jacobs, de 36 años, había cumplido 18 meses de prisión por fraude y había sido interrogado en relación con un caso de persona desaparecida en Nevada hacía 3 años. No se presentaron cargos, pero el patrón estaba presente para cualquiera que estuviera capacitado para verlo. Miranda regresó. Su actitud cambió a una inocencia agresiva. ¿Podemos irnos ya? Estoy preocupado por Emma. Claro. Santiago arrancó el motor, pero en lugar de dirigirse a Colorado Springs, tomó la rampa de entrada hacia Denver. De hecho, pasemos primero por la casa. Quiero comprobar si Emma dejó alguna pista sobre a dónde quería ir. Santiago, no está en casa. Sé dónde no está, dijo en voz baja. La pregunta es ¿dónde está realmente? El viaje a casa fue tenso. Miranda llamaba cada vez más desesperadamente a alguien. No dejaba de llamar a Rachel, pero Santiago se dio cuenta de que nunca hablaba con Emma. Nunca le pasaba a su hija al teléfono a pesar de sus peticiones. Su casa se asentaba en 2 hectáreas de pinar, aislada y tranquila, o eso creía Santiago. Ahora la veía con los ojos de un depredador, lejana, insonorizada, con múltiples rutas de escape y lugares para ocultar pruebas. Perfecta para gente con malas intenciones. Santiago aparcó y de inmediato notó lo que su mentalidad civil había pasado por alto antes. Huellas de neumáticos de un vehículo que no era suyo. Un cigarrillo, pero de una marca que ni él ni Miranda fumaban. Y lo más incriminatorio de todo, tierra removida cerca del cobertizo de herramientas donde alguien había enterrado y luego reubicado algo recientemente. Miranda, dijo Santiago al entrar en la casa, llama a Emma, ponla en altavoz. Quiero oír su voz. La máscara de Miranda finalmente se cayó. Santiago, estás siendo paranoico. Llámala ahora. Miranda marcó, pero Santiago oyó la verdad en el tono de llamada. Saltó directo al buzón de voz. El teléfono de Emma estaba apagado. Llevaba 2 días apagado, según el sistema automatizado de la compañía telefónica, cuando llamó para comprobarlo. Su teléfono está muerto, dijo Miranda rápidamente. Rachel no tiene un cargador compatible. Santiago se movió con la fluidez de un depredador. Con un movimiento fluido, se colocó detrás de Miranda, le quitó el teléfono de las manos y revisó sus mensajes recientes. Lo que encontró allí habría destrozado a cualquiera. Christian, el agujero está listo. Asegúrate de que esté fuera de la ciudad cuando hagamos esto. Miranda, visitará a su padre mañana por la noche. Emma sospecha algo. Quizás necesite sedarla. Christian, no hay cabos sueltos esta vez. Lo prometiste, Miranda. Después de que se liquide el seguro, desapareceremos. Santiago nunca nos encontrará. El entrenamiento de Santiago entró en acción, reprimiendo la rabia que amenazaba con consumirlo. La emoción era un lastre. Necesitaba a Miranda viva y hablando hasta encontrar a Emma. «Siéntate», dijo, con la voz imponente. Miranda por fin comprendió que la habían pillado. Sus hermosos rasgos se endurecieron, adquiriendo una expresión más fea y sincera. «No lo entiendes, Santiago. Estamos enamorados. Amor de verdad, no esta fantasía suburbana en la que me has atrapado. ¿Dónde está mi hija? Por ahora está a salvo». La voz de Miranda tenía un nuevo matiz de crueldad, pero Christian no es un hombre paciente. Cuanto más tarda, más inestable se vuelve con los niños. Santiago sintió la furia fría que lo había convertido en leyenda en Afganistán. El mismo cálculo gélido que le había permitido eliminar objetivos desde distancias imposibles, mientras su equipo contaba con él para traerlos a casa con vida. «Esto es lo que va a pasar», dijo Santiago, acomodándose en el sillón orejero frente a ella. El mismo sillón donde le leía cuentos a Emma, antes de dormir apenas una semana antes. «¿Vas a decirme exactamente qué planean tú y Christian? ¿Dónde está mi hija y por qué pensaste que podrías salirte con la tuya?» Miranda rió, un sonido cálido. «¿O qué?
Me harás daño. Eres demasiado Boy Scout, Soniago. Por eso fue tan fácil elegir a Christian en lugar de a ti. Soniago sonrió entonces, con una expresión que habría aterrorizado a cualquiera que hubiera servido con él. Miranda, no tienes idea de lo que soy capaz. En Afganistán me llaman la parca. ¿Quieres saber por qué? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Miranda parecía realmente asustada. La cacería había comenzado. Capítulo 3. Pecados del pasado. Soniago observó el miedo de Miranda con el análisis desapasionado de un francotirador que preparaba el tiro. El miedo volvía a la gente descuidada, y la gente descuidada revelaba verdades que pretendía ocultar. La parca, repitió Miranda, con la voz apenas por encima de un susurro. Christian dijo, solo eras un oficinista en el ejército. Christian sabe mucho de mentiras, ¿verdad? Santiago se acercó, notando cómo se tensaba su cuerpo. 3 turnos. Miranda. 87 muertes confirmadas. Pero no fue el asesinato lo que me valió el nombre. Fue la caza. Podía rastrear insurgentes por las montañas durante semanas, aprender sus rutinas, sus debilidades, sus puntos débiles. Soniago sacó su portátil y empezó a escribir. Sus dedos volaban sobre las teclas con una eficiencia experta. Por ejemplo, ¿sabías que Christian Jacobs no es su verdadero nombre? Su nombre de nacimiento es Christian Jacobs Morrison, y se lo cambió legalmente tras evadir la fianza por cargos de fraude en Oregón. Miranda palideció, o que su primera esposa, Rebecca Morrison, desapareció durante su divorcio. Nunca se encontró su cuerpo, pero el seguro de vida pagó una buena suma. Soniago giró la pantalla hacia ella. Un patrón interesante. La hija de Rebecca de su primer matrimonio, una niña llamada Sophie, de 10 años, también desapareció ese mismo fin de semana. El caso se cerró cuando Christian tuvo una coartada irrefutable. «Mientes», susurró Miranda, pero su voz carecía de convicción. «Los registros bancarios no mienten. Las torres de telefonía móvil tampoco». La voz de Santiago se mantuvo firme. Profesional. Christian ha estado muy ocupado estos últimos 6 meses. Depósitos regulares en una cuenta en el extranjero. Pagos de algo llamado Clearwater Holdings, que por cierto es una empresa fantasma registrada en Nevada sin operaciones comerciales legítimas. Santiago había pasado la última hora realizando una investigación exhaustiva, que a las autoridades civiles les habría llevado semanas. Su entrenamiento en inteligencia militar, combinado con una autorización de alta seguridad, le había enseñado a acceder a información que la mayoría de la gente ni siquiera imaginaba que existía. Pero aquí está lo interesante. Santiago continuó, abriendo otro archivo. Christian no es el cerebro. Es solo un matón. Clearwater Holdings pertenece a otra persona, alguien con mucho dinero y conexiones más sólidas, alguien que ha estado observando a nuestra familia durante mucho tiempo. Miranda perdió la compostura por completo. ¿Cómo supiste de Richard Nunes? Santiago la vio estremecerse al oír el nombre. Tu amigo del trabajo de la inmobiliaria, solo que Nunes no trabaja en el sector inmobiliario. Se dedica a la trata de personas. Específicamente a los niños Miranda. Todo encajaba con una claridad aterradora. La investigación de Santiago había revelado una red que iba mucho más allá de un simple romance. Miranda había sido reclutada, atacada específicamente por su acceso a la pensión militar de Santiago, su propiedad aislada y, lo más importante, a su hija. Emma nunca fue el objetivo, ¿verdad? ¿Verdad? La voz de Santiago sonaba en un tono sepulcral. Ella era el producto. Has estado manipulando a mi hija para venderla a los clientes de Nunes. La confesión de Miranda llegó en un torrente de palabras desesperadas. No se suponía que esto sucediera. Christian dijo, simplemente desaparecemos. Empecemos de cero en otro sitio. Pero entonces Nunes ofreció muchísimo dinero por una chica de su edad. Y Christian dijo que una sola transacción
nos salvaría la vida. Santiago sintió que perdía el control por primera vez desde que comenzó la pesadilla. La idea de que su inocente hija fuera vendida a depredadores era más de lo que su mente podía procesar. Pero su entrenamiento apenas le servía. ¿Dónde está Miranda? Hay una cabaña cerca de Fairplay, en la carretera del Condado 9. Christian la retiene allí hasta que Miranda no puede terminar la frase hasta que se concreta la venta. Santiago completó su pensamiento. Su voz transmitía la promesa de venganza. Cuando esta noche Nunes llegaba en avión desde Las Vegas con el comprador, un multimillonario tecnológico que colecciona, Miranda se detuvo, quizá dándose cuenta de lo condenatorias que eran sus palabras. Santiago miró su reloj. 7:46 a.m. Emma llevaba 51 horas desaparecida y planeaban entregarla a unos monstruos en menos de 12 horas. Hay algo más, dijo Miranda. La desesperación la hacía imprudente con la información. Christian no confía en Nunes. Planea eliminar a todos después de la transacción, incluyéndome a mí. Ayer lo oí por teléfono hablando de limpiar la casa. Así que todos planean traicionarse. Santiago casi sonrió ante la justicia poética. Honor entre ladrones. Santiago se levantó y caminó hacia la caja fuerte de su arma, introduciendo la combinación con dedos firmes. Dentro estaban sus armas de servicio, mantenidas y listas, junto con equipo que la mayoría de los civiles jamás reconocerían. Mientras cargaba los cargadores con movimientos precisos y económicos, tomó una decisión. Así termina esto. Miranda, vas a llamar a Christian y decirle que ha habido un cambio de planes. Dile que estoy empezando a sospechar y que necesitan trasladar a Emma a otro lugar. Lo especificaré. No se lo creerá, lo hará porque lo vas a vender a la perfección. Porque si no, te demostraré exactamente por qué me llaman la parca. La voz de Santiago transmitía una convicción absoluta. Y Miranda, una vez que Emma esté a salvo, rezarás para que la justicia te encuentre antes que yo. El teléfono de Santiago vibró con un mensaje de un número desconocido. Una foto de Emma, atada y asustada, pero viva, junto con un mensaje. Cambio de planes. Lleva $50,000 en efectivo a la vieja mina Blackhawk antes del mediodía o la chica muere. Ven solo. Sin policía. Pero Santiago no planeaba traer dinero. Traía guerra. Mientras recogía su equipo táctico, Santiago sintió una calma familiar que precedía a las operaciones de combate. Christian Jacobs y sus compañeros cometieron un grave error al atacar a una familia de operativos de las fuerzas especiales. Estaban a punto de descubrir por qué a algunos depredadores era mejor dejarlos dormir. Capítulo 4. El lobo entre las ovejas. Santiago llegó a la mina abandonada de Blackhawk 30 minutos antes, avanzando por el terreno con un silencio fantasmal que lo había convertido en una leyenda entre su unidad de operaciones especiales. La mina se encontraba en una cuenca natural rodeada de un pinar con solo 2 caminos de acceso viables, ideal para una emboscada, lo que significaba que Christian tenía cierta perspicacia táctica. Pero Christian pensaba como un criminal, no como un soldado. Santiago había pasado 2 horas estudiando imágenes satelitales, mapas topográficos y estudios históricos del complejo minero. Sabía que había 4 pozos abandonados, 6 dependencias y un laberinto de túneles subterráneos que conectaban con la planta de procesamiento principal. Y lo que era más importante, conocía el terreno como un depredador. Conoce su territorio de caza. A través de su telescopio, Santiago observó el lugar. La escalade negra de Christian estaba estacionada cerca del edificio principal, preparada para una huida rápida. Otros 2 hombres flanqueaban la entrada, matones a sueldo, probablemente exconvictos a juzgar por su postura y nerviosismo. Era un caso de aficionado, pero fue la 4ª figura la que le heló la sangre a Santiago. Un hombre con un traje caro de pie junto a una furgoneta de carga modificada, de las que usan los traficantes de niños. Richard Nunes había llegado temprano,
lo que significaba que el tiempo se había acelerado. Santiago activó su micrófono de garganta conectado a un canal seguro que había establecido. Vigilancia a los objetivos de la base confirmados. La base era el detective Luis Morris, antiguo compañero de Santiago en el ejército, quien se unió al departamento de policía de Denver después de su servicio. Luis había llegado al hospital esa mañana para ver cómo estaba Richard Kramer y entró en la sesión de planificación de guerra de Santiago. Cuando Santiago le explicó la situación, Luis tomó la decisión crucial de ayudar a su hermano de armas en secreto. Recibido. Supervisión. Unidades de refuerzo en posición, pero esperando a su señal. Santiago no tenía intención de esperar refuerzos. Emma llevaba más de 50 horas en manos de los depredadores. Cada minuto aumentaba el daño psicológico y disminuía sus posibilidades de recuperación. La misión era clara: extraer el activo, eliminar las amenazas. A través de su teleobjetivo, Santiago observó a Christian pasearse con ansiedad cerca de la entrada de la mina. El hombre estaba claramente nervioso, revisando su teléfono repetidamente y observando el camino de acceso. Bien, la gente nerviosa comete errores. El auricular de Santiago crepitó. Movimiento en el edificio 3. La térmica muestra una pequeña señal de calor. Posiblemente tu hija. Santiago sintió una oleada de furia protectora, pero la canalizó hacia una fría determinación. Emma estaba viva y relativamente cerca. Ahora venía la parte delicada: extraerla sin dar tiempo a los hostiles a hacerle daño. Santiago había traído algo más que armas. Gracias a sus conexiones militares, había adquirido equipo especializado: granadas aturdidoras, botes de humo y una pequeña cantidad de gas sedante militar. El plan era quirúrgico: incapacitar a los enemigos simultáneamente, asegurar a Emma y luego ocuparse de las consecuencias. Moviéndose como una sombra, Santiago se dirigió al lado ciego del complejo minero, usando el equipo abandonado y los montones de minerales como cobertura. Pues ya sé, su objetivo era el edificio 3, donde las imágenes térmicas sugerían que Emma estaba retenida. Pero al llegar al punto de inserción, el auricular de Santiago emitió una noticia devastadora. Vigilancia, se acercan más vehículos desde el sur. Cuenta 4 todoterrenos, con varios pasajeros. Esto es más grande de lo que pensábamos. A través de sus binoculares, Santiago vio llegar el convoy. Más hombres trajeados. Más depredadores venían a inspeccionar su mercancía. El alcance de la operación era mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de Emma. Era una especie de cumbre de tráfico. La mente táctica de Santiago recalculó de inmediato. Demasiados objetivos para una extracción en solitario. Pero retirarse significaba dejar a Emma en manos de monstruos durante horas más, mientras llegaban refuerzos y se sorteaban los trámites burocráticos. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Santiago. La voz de Christian sonaba con aire de confianza. «Te veo ahí fuera, Reaper». «Sí, es cierto. Miranda me contó tu apodo. Un equipo impresionante para un padre de barrio. Déjame hablar con mi hija. Está indispuesta ahora mismo». El socio de Núñez está evaluando la mercancía. La risa de Christian estaba llena de crueldad. «Pero aquí está la cuestión, soldado. Esto es más grande de lo que imaginabas. Estás viendo a representantes de 5 organizaciones diferentes. No se trata solo de una niña desaparecida. Trata de enviar un mensaje». Santiago sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué mensaje? Que las familias militares no son intocables. Que los héroes tienen sus puntos débiles, como todos los demás. ¿Quieres saber por qué eligieron a Emma? La voz de Christian denotaba una satisfacción feroz. Porque se corrió la voz sobre Santiago Kramer, el malvado operador de la Fuerza Delta que creía poder retirarse a las afueras y vivir feliz para siempre. Las implicaciones golpearon a Santiago como un golpe físico. Esto no fue casualidad. El secuestro de Emma fue una represalia, una demostración de que nadie estaba fuera de su alcance.
Te ganaste enemigos en el extranjero, Santiago. Enemigos con buena memoria y mucho dinero. M solo un daño colateral en una guerra que creías haber dejado atrás. La mente de Santiago repasaba las posibilidades. ¿Qué operación? ¿La familia de qué objetivo buscaba venganza? ¿Cuántos otros como él estaban siendo atacados? Pero esas preguntas tendrían que esperar. Ahora mismo, solo una cosa importaba. La voz de Cristian Santiago contenía la promesa de la muerte. Acababas de cometer el peor error de tu vida. Santiago desconectó la llamada y activó una frecuencia diferente, una que lo conectó con recursos que oficialmente no existían. Lobo Fantasma a Base Sword. Autorización. Cuervo Negro 77. La respuesta llegó de inmediato. Copias de la base. Sorb. Recursos de Lobo Fantasma disponibles para despliegue inmediato. Solicito apoyo de extracción de emergencia y asistencia táctica. Múltiples objetivos hostiles. Civil en peligro. Situación comprometida. Entendido. Aves en el aire. Tiempo estimado de llegada. 15 minutos. Soniago sonrió con tristeza. Cristian y sus compañeros creían estar cazando a un lobo solitario. Estaban a punto de descubrir que habían despertado a toda una manada. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. Comienza el ajuste de cuentas. Santiago tenía 15 minutos antes de que llegaran sus refuerzos. Pero Emma no. A través de su auricular, podía oír movimiento en el edificio 3. Varias voces, incluida la de un hombre que hablaba con tono tranquilo y clínico sobre la calidad del producto y las especificaciones del mercado. El gas sedante era su mejor opción para una irrupción silenciosa. Pero tardaría 3 minutos en surtir efecto, y 3 minutos eran demasiados si decidían hacerle daño a Emma. Santiago necesitaba una distracción. Activó un pequeño dispositivo que había colocado cerca de la escalera de Christian. Un bloqueador de señal de grado militar que bloquearía todas las comunicaciones de celulares y radio en un radio de media milla. La interferencia impediría que los hostiles se coordinaran, pero también cortaría el apoyo de Santiago. A partir de entonces, trabajaba solo. Santiago se trasladó al sistema de ventilación del edificio 3. La antigua mina había sido modernizada con un sistema de climatización moderno durante un proyecto de renovación abandonado, lo que le permitía acceder al interior sin necesidad de atravesar puertas ni ventanas. Mientras retiraba con cuidado una rejilla de ventilación, oía voces abajo. El sujeto se encuentra en excelentes condiciones. Una voz desconocida con un ligero acento decía: el perfil psicológico indica una fuerte resistencia al condicionamiento, algo que algunos clientes prefieren. La visión de Santiago se enrojeció. Hablaban de su hija como si fueran ganado. A través del respiradero, Santiago podía ver la habitación de abajo. Emma estaba sentada en una silla de metal, con las manos atadas a la espalda, pero su mirada era alerta y desafiante. Incluso aterrorizada y cautiva, no se había derrumbado. Santiago sintió una oleada de orgullo mezclada con rabia. 3 hombres la rodeaban: Christian Jacobs, Richard Nunes y un tercero al que Santiago no reconoció. Un europeo alto con mirada de depredador. Santiago lo conocía demasiado bien. «El comprador está confirmado», dijo el europeo, mirando un reloj caro. «El transporte llega en 20 minutos. Pago contra reembolso». Santiago ya había oído suficiente. Dejó caer 2 botes de humo por el sistema de ventilación y de inmediato descendió en rapel hacia el caos. El humo llenó la habitación al instante, pero Santiago se movió entre él como si hubiera nacido en la oscuridad. La visión nocturna le dio una ventaja crucial mientras los 3 hombres tropezaban a ciegas, gritándose presas del pánico. El primer objetivo de Santiago fue el europeo que intentaba alcanzar a Emma. Un golpe preciso en la arteria coronaria lo dejó inconsciente antes de que pudiera gritar. Christian giró hacia el sonido, pistola en mano, pero Soniago ya se movía. Cuchillo de combate entre las costillas, inclinado hacia el corazón.
Un golpe mortal que Soniago había usado docenas de veces en el extranjero. Pero esta vez desenfundó la hoja en el último segundo, desviándola del hueso. Christian se desplomó, gravemente herido, pero vivo. Santiago quería que sufriera. Richard Nunes había encontrado la salida y se tambaleaba hacia ella, pero Santiago anticipó el movimiento. Un cuchillo del trono alcanzó a Nunes en la parte posterior del muslo, derribándolo al suelo. «Emma», llamó Soniago a través del humo. «Soy papá. Mantén la calma. Te voy a sacar de aquí, papi». La voz de Emma era firme a pesar de su terrible experiencia. «Sabía que vendrías, lo sabía». Santiago cortó sus ataduras y la abrazó, revisándola por si tenía alguna herida. Aparte de la deshidratación y el agotamiento, parecía físicamente ilesa. El daño psicológico tomaría tiempo evaluarlo. «Tenemos que movernos, cariño. ¿Puedes correr?» «Sí, señor». Emma había heredado la fuerza de su padre, pero al llegar a la puerta, Santiago se dio cuenta de que el humo se había dispersado lo suficiente como para revelar sus posiciones. Afuera, oía gritos y pasos corriendo. Los demás hostiles se acercaban al edificio 3. Santiago activó su último dispositivo de contingencia, una serie de pequeños artefactos explosivos que colocó alrededor del complejo minero. No fueron suficientes para matar, pero sí para sembrar el caos y la confusión. Las cargas detonaron en secuencia, obligando a los refuerzos que llegaban a esconderse. «No te acerques a mí», le dijo Santiago a Emma mientras avanzaban entre el humo y el polvo. «Haz exactamente lo que te digo cuando te lo digo». Padre e hija recorren el complejo minero como fantasmas, aprovechando el conocimiento del terreno de Santiago para evitar a los enemigos dispersos. Pero al llegar al perímetro, Santiago se dio cuenta de que estaban rodeados. Aparecieron luces en todos los accesos. Llegaban más vehículos. Más depredadores se unían a la caza. Santiago contó al menos 12 hombres, todos armados, todos profesionales. Los refuerzos de Santiago aún estaban a 10 minutos de distancia. Demasiado tiempo. Fue entonces cuando Emma lo sorprendió. «Papá, hay algo que no les dije», susurró mientras se agachaban detrás de un carro abandonado. «Sé por qué me llevaron». Soniago miró a su hija con nuevos ojos. «¿Qué quieres decir?» «Llevo semanas observándolos. Mamá se comporta de forma extraña». Ese hombre, Christian, que aparecía cuando no estabas en casa. Encontré papeles en el bolso de mamá. Cuentas bancarias, billetes de avión, información sobre la venta de casas. La voz de Emma era firme, madura para su edad. Lo copié todo y lo escondí. Santiago sintió que su corazón se llenaba de orgullo y se rompía de dolor al mismo tiempo. Su hija de 12 años había estado investigando por su cuenta mientras él, sin darse cuenta, confiaba en su esposa. «¿Dónde lo escondiste?» «En mi caja de emergencias, detrás de la tabla suelta en mi armario». Emma lo miró a los ojos. «Papá, no solo me persiguen a mí. Hay una lista de otras familias, otros niños, familias de militares». Las implicaciones eran abrumadoras. Emma había tropezado con pruebas de una conspiración mayor, una que atacaba a las familias de los militares como venganza y lucro. «Emma, puede que hayas salvado más vidas de las que crees». El sonido de botas acercándose interrumpió su conversación. Santiago contó 4 hombres que se dirigían hacia su posición usando formaciones tácticas que sugerían entrenamiento militar. Santiago tomó una decisión que contradecía todo su instinto protector. «Emma, necesito que hagas algo muy peligroso y muy importante». Le entregó un pequeño dispositivo, una baliza GPS con transmisión cifrada. «Cuando te dé la señal, corre directo hacia la línea de árboles. No mires atrás, no te detengas. Esta baliza me guiará hasta ti». «¿Y tú?» Soniago miró a su hija con un amor intenso. «Voy a enseñarles a estos hombres por qué nunca deben amenazar a nuestra familia». Soniago se levantó de su escondite con las manos en alto, convirtiéndose en un blanco.
Mientras los 4 hombres convergían en su posición, Emma desapareció en la oscuridad con la gracia silenciosa de la hija de su padre. Ahora Santiago podía luchar sin restricciones. Los hostiles creyeron capturarlo. Se equivocaron. Acababan de entrar en el campo de batalla de la Parca. Capítulo 6. Sangre en la montaña. Santiago se dejó rodear, con las manos alzadas en aparente rendición, dándole a Emma un tiempo precioso para escapar. Los 4 hombres se acercaron con cautela profesional, definitivamente exmilitares, probablemente contratistas privados contratados por la organización de Núñez. El famoso segador, dijo el líder con un ligero acento sudafricano. He oído hablar mucho de ti, amigo. Es decepcionante verte caer tan fácilmente. Santiago sonrió. Los caballeros jóvenes. Cuando se dispusieron a atarle las manos, Santiago se puso en movimiento. 3 años de retiro no habían embotado sus reflejos. En todo caso, la rabia de un padre protegiendo a su hijo los había agudizado hasta la precisión de una navaja. El primer hombre ni siquiera vio venir el golpe. El codo de Santiago impactó en su sien con la fuerza suficiente para derribarlo al instante. El rifle del segundo hombre aún se acercaba cuando el cuchillo de Santiago encontró el hueco entre las placas de su armadura. El tercero logró disparar, pero Santiago ya se movía usando el cuerpo del segundo hombre como cobertura. La bala que iba dirigida al pecho de Santiago impactó en su escudo humano. El cuchillo que Santiago lanzó impactó al tercer hombre en la garganta antes de que pudiera volver a disparar. El sudafricano se había replegado, hablando rápidamente por la radio, pidiendo refuerzos. Pero la radio estaba muerta. El inhibidor de señales de Santiago seguía activo. «Solo tú y yo ahora», dijo Santiago, acercándose con una calma depredadora. El sudafricano era bueno, probablemente entrenado en fuerzas especiales. Luchó con destreza y desesperación, asestando varios impactos sólidos. Pero Santiago luchó con algo más fuerte que el entrenamiento: la absoluta certeza de que el fracaso significaba la muerte de su hija. La lucha terminó con las manos de Santiago alrededor del cuello del hombre, apretándolo hasta que perdió la conciencia, vivo, pero apenas. El auricular de Santiago crepitó con estática. Luego se aclaró al oír voces amigas que rompían la interferencia. «Ghost Wolf, aquí Angel Flight. Tenemos su baliza en el alcance. En camino a su posición. Tiempo estimado de llegada: 2 minutos». En la oscuridad, Santiago oyó el inconfundible sonido de helicópteros militares acercándose. Sus refuerzos habían llegado, pero la pesadilla no había terminado. La voz de Christian resonó por todo el complejo minero a través de un megáfono portátil. Débil, pero cargada de veneno. «Impresionante, Santiago. Pero te perdiste algo importante. Mientras jugabas al soldado, activamos nuestro plan de contingencia». A Santiago se le heló la sangre. Miranda está en la escuela de Emma, ahora mismo con nuestros compañeros. Es increíble lo fácil que es entrar a una escuela primaria siendo madre de un alumno. Tenemos 12 niños más. Santiago, 12 pólizas de seguro más. Santiago activó su micrófono de garganta. «Vuelo angelical. Cambio de misión. Necesito transporte inmediato a la escuela primaria Riverside. Múltiples hostiles. Niños en peligro». «Entendido». Lobo fantasma. Aves acercándose. Pero incluso mientras los helicópteros descendían, Santiago sabía que podría ser demasiado tarde. La escuela estaba a 15 minutos, y cada minuto contaba cuando la vida de los niños pendía de un hilo. Mientras Santiago subía al helicóptero líder, vio la señal de la baliza de Emma alejándose constantemente de la mina. Ella estaba a salvo. Pero otros 12 niños estaban ahora en la mira de una mujer que había demostrado ser capaz de cualquier traición. «Señor». El jefe de tripulación del helicóptero le entregó a Santiago una tableta que mostraba la vigilancia en tiempo real de la escuela primaria Riverside. La escuela está en confinamiento de emergencia,
pero detectamos múltiples señales de calor en el edificio principal. Podrían ser profesores, podrían ser hostiles. Santiago estudió la distribución del edificio, calculando mentalmente automáticamente los puntos de entrada, las líneas de visión y las aproximaciones tácticas. Pero esto no era un objetivo militar en una zona de combate. Era una escuela llena de niños inocentes. ¿Cuál es la jugada? «Lobo fantasma», preguntó el piloto por el intercomunicador. Soniago tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Inserción rápida de cuerda en el tejado. Un solo operador, mínimo ruido. Esta gente quiere usar niños como escudos, pero nunca se han enfrentado a alguien especializado en combate cuerpo a cuerpo sin daños colaterales. Señor, es una misión suicida. Número desconocido de hostiles. Objetivos inocentes en la línea de fuego. He tenido peores experiencias con mejores probabilidades, respondió Santiago revisando su equipo. Además, cometieron un error crítico. ¿Cuál es? La voz de Santiago transmitía la fría certeza de quien se había enfrentado a la muerte sin pestañear. Amenazaron a los compañeros de mi hija. Todos esos niños le importan a Emma, lo que significa que me importan a mí. Mientras el helicóptero se dirigía a la escuela primaria Riverside, Santiago se preparaba para la misión más importante de su vida. En Afganistán, había luchado por la libertad y la democracia. Causas nobles, pero abstractas. Esta vez, luchaba por 12 niños aterrorizados que merecían volver a casa con sus familias. Esta vez, era tan personal que su entrenamiento parecía un precalentamiento. El segador volvía al trabajo. Capítulo 7. La escuela de las pesadillas. Los rotores del helicóptero batían un ritmo constante mientras Santiago se preparaba para lo que podría ser su última misión. Abajo, la escuela primaria Riverside permanecía inquietantemente silenciosa bajo el confinamiento de emergencia. Sus alegres juegos infantiles proyectaban extrañas sombras en la oscuridad previa al amanecer. A través de sus auriculares, Santiago recibió información del detective Morris, quien se había coordinado con las autoridades federales. Ghost Wolf, tenemos vigilancia a través de cámaras de seguridad. Miranda y 3 cómplices se han atrincherado en el gimnasio con 12 niños y 2 profesores. Exigen un salvoconducto al aeropuerto y un avión a México. Santiago estudió el plano de la escuela en su tableta. El gimnasio era el peor lugar posible. Una sola entrada principal, ventanas altas y ningún refugio para los rehenes. Miranda había elegido bien. ¿Alguna exigencia sobre mí en particular? Quieren que te entregues a cambio de los niños. Negociación de rehenes típica. Excepto que Miranda no se comporta como alguien que espera sobrevivir a esto. Habla como si estuviera en una misión suicida. Santiago sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la altitud. Un depredador de esquina era impredecible, y Miranda no tenía nada que perder. Su romance había sido descubierto, su red de tráfico comprometida y sus cómplices muertos o capturados. Permiso para ir, permitir el mando. Negativo, lobo fantasma. Demasiadas variables, demasiadas vidas inocentes. Pero Santiago ya se estaba desabrochando el arnés de seguridad. A veces hay que confiar en un hombre en tierra. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Santiago bajó rápidamente con la cuerda hasta el tejado de la escuela. Sus botas tocaron la grava con un silencio absoluto, y en segundos localizó el acceso de mantenimiento que identificó en los planos. El interior de la escuela estaba inquietantemente silencioso. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor ámbar. Santiago se movía por pasillos vacíos, llenos de dibujos infantiles y carteles motivacionales. Decoraciones inocentes que hacían la situación aún más obscena. Por el auricular, podía oír la voz de Miranda por la radio de los negociadores. ¿Crees que soy tonto? Sé que Santiago está en el edificio. Lo siento venir como un tiburón en agua de mierda. Pero esto es lo que no sabe.
He equipado este lugar con suficientes explosivos para arrasar toda el ala. Santiago hizo una pausa. Miranda no fanfarroneaba. Había tenido horas para prepararse y había demostrado ser capaz de todo. Pero los explosivos significaban que planeaba llevárselos a todos con ella en lugar de ser capturada y procesada. Santiago cambió a un canal seguro. Emma, si puedes oír esto, necesito que te quedes donde estás hasta que esto termine. La voz de Emma regresó al instante. Papá, estoy a salvo con los agentes del FBI, pero recordé algo más sobre los papeles que encontré. Miranda no está trabajando sola. Hay alguien llamado el pastor dando órdenes. Y papá, creo que el pastor está en la escuela. Santiago sintió que todo encajaba. Miranda no era una mente maestra. Ella era un músculo prescindible, igual que Christian. El verdadero poder detrás de la red de tráfico seguía oculto, aún manejando los hilos. Santiago llegó al gimnasio y se asomó por la ventana de vidrio reforzado de la puerta. Lo que vio le hirvió la sangre. 12 niños, de entre 6 y 12 años, se apiñaban en el centro de la cancha de baloncesto. 2 profesores, la psiquiatra Fowler y el señor Williamson, de pie junto a ellos, los protegía, pero sus rostros reflejaban la tensión de las horas bajo amenaza. Miranda paseaba por el perímetro, con una pistola en una mano y lo que parecía un detonador en la otra. Pero fue la cuarta figura la que llamó la atención de Santiago. Un hombre con un traje caro, de pie en la sombra cerca de la salida de emergencia. Santiago activó su micrófono de garganta y susurró a sus refuerzos. Tengo vigilados a todos los objetivos. Para los hostiles, 14 inocentes. El objetivo principal está armado con explosivos. Pero mientras Santiago se preparaba para entrar, su auricular crepitó con la voz de pánico de Emma. Papá, los agentes de FBI dicen que hay más hombres que vienen a la escuela. Creen que es una trampa. A través de las altas ventanas del gimnasio, Santiago vio acercarse los faros, varios vehículos moviéndose con precisión táctica. El pastor no había venido a rescatar a Miranda. Había venido a eliminar testigos y atar cabos sueltos. Santiago tomó una decisión instantánea que contradecía toda doctrina táctica. En lugar de esperar refuerzos, abrió la puerta del gimnasio de una patada y entró con las manos a la vista. ¡Miranda!, gritó con calma. «Acabemos con esto». Los niños lo miraron con una mezcla de esperanza y terror. Santiago reconoció varias caras de las fiestas de cumpleaños de Emma y los eventos escolares. Jessica Torres, Billy Chon, los gemelos Hoffman. No eran solo rehenes. Eran niños a los que llevaba a los entrenamientos de fútbol y ayudaba con los proyectos de la Feria de Ciencias. El famoso Santiago Kramer, el pastor, salió de entre las sombras, revelando un rostro que Santiago reconoció de informes de inteligencia. Edwin Wong, un exagente de la CIA que se había vuelto rebelde hace 5 años y desapareció en el submundo criminal. Esperaba que tuviéramos la oportunidad de charlar. Edwin Wong. Pensé que estabas muerto. Cortesía profesional de viejos amigos, pero has causado una gran disrupción en mi operación. La voz de Wong tenía el tono culto de un hombre que había asistido a universidades de la Ivy League antes de optar por lucrarse con la miseria humana. Se suponía que Miranda, aquí, sería una simple extracción. Robar a la hija del soldado, quebrantar un espíritu, enviar un mensaje a otros operadores retirados que podrían interferir con nuestro negocio. Santiago mantuvo las manos visibles mientras calculaba distancias y ángulos. En cambio, se desató una guerra. Sí, pero las guerras tienen bajas. Wong asintió a Miranda, quien levantó el detonador. Los niños mueren a menos que te rindas. Entonces todos nos marchamos. Santiago miró los rostros aterrorizados que lo observaban y tomó la misma decisión que había tomado en una docena de zonas de combate. Pues a veces había que arriesgarlo todo para salvar a todos. Contraoferta, dijo Santiago con una voz serena.
Deja ir a los niños y te mostraré exactamente por qué me llamaban el segador. Wong rió. Los superan en número, armamento e inteligencia. ¿Qué podrían hacer? Las luces se apagaron. En la oscuridad que siguió, Santiago demostró que algunos depredadores cazan mejor en su elemento natural. Capítulo 8. En la oscuridad. El gimnasio se sumió en la oscuridad absoluta, mientras los refuerzos de Santiago ejecutaban un corte de energía coordinado en todo el edificio. Pero la oscuridad era el elemento de Santiago. En Afganistán se había ganado su reputación en operaciones nocturnas, cuando otros soldados no podían ver sus propias manos. Santiago había memorizado la distribución de la sala en los segundos previos a que se apagaran las luces. 14 rehenes se agrupaban en el centro. Miranda cerca de la pared norte con el detonador, Wong junto a la salida de emergencia y un hostil más, al que Santiago no había visto inicialmente, agazapado tras las gradas. En el caos de la repentina oscuridad, Santiago se movía como un fantasma. Su primer objetivo fue el pistolero oculto, la amenaza inmediata para los rehenes. El cuchillo de Santiago dio en el blanco con precisión quirúrgica, y el hombre cayó sin hacer ruido. La voz de pánico de Miranda atravesó la oscuridad. Nos volaré a todos por los aires, lo juro. Pero Santiago percibió el temblor en su voz. Miranda era una civil que se había metido en un lío que la superaba, no una agente curtida. El miedo la volvía impredecible, pero también lenta para reaccionar. El auricular de Santiago vibraba con actualizaciones de su equipo. Ghost Wolf. Tenemos francotiradores posicionados en los tejados circundantes, pero no hay tiros claros a través de las ventanas. Tu decisión al entrar. Negativo al entrar. Demasiadas variables. Lo tengo bajo control. Santiago podía oír a los niños gimoteando en el centro de la sala, a sus maestros susurrándoles palabras tranquilizadoras. Su instinto protector le gritaba que se interpusiera entre los rehenes y las amenazas, pero la doctrina táctica exigía paciencia. La voz de Wong se oyó en la oscuridad, tranquila y controlada. Impresionante, Santiago. Pero has cometido un error táctico. Miranda no es la única con explosivos. Santiago sintió un escalofrío. Wong estaba demasiado tranquilo, demasiado confiado para alguien atrapado en la oscuridad con un agente de las fuerzas especiales. Las mochilas de los niños. Continuó Wong conversando. Es increíble lo que se puede esconder en una mochila hoy en día. Detonadores remotos. Imposible de desarmar sin los códigos adecuados. El equipo de visión nocturna de Santiago reveló la horrible verdad. Cada niño llevaba su mochila y pequeñas luces LED parpadeaban en cada uno. Wong había convertido a los niños en bombas andantes. Ahora bien, Wong dijo, creo que tenemos su atención. Santiago se obligó a mantener la calma, a pensar estratégicamente a pesar de la pesadilla. Wong usaba a los niños como rehenes y armas. Un nivel de depravación que iba más allá de la simple criminalidad. ¿Qué quieres, Wong? Tu rendición. Tu confesión pública de que has estado dirigiendo una operación de justicieros contra empresarios legítimos. Tu cooperación para identificar a otros operadores retirados que podrían interferir con nuestro trabajo. Santiago comprendió el alcance del plan de Wong. No se trataba solo de Emma ni de la red de tráfico. Se trataba de neutralizar a todo veterano que pudiera representar una amenaza para el crimen organizado. Usar la captura y la confesión de Santiago para desacreditar a toda la comunidad de operaciones especiales. Y si me niego, los niños mueren, sus familias lloran y se envía un mensaje. Ni siquiera los mejores soldados de Estados Unidos pueden proteger a sus propias comunidades. Santiago activó su micrófono de garganta, susurrando instrucciones a sus refuerzos. Necesito un milagro. ¿Puedes desactivar remotamente los detonadores electrónicos? La respuesta aplastó su esperanza. El cifrado negativo de frecuencia desconocida de grado militar necesitaría acceso directo al controlador maestro.
Soniago miró a través de la oscuridad hacia donde supuso que estaba Wong. El controlador maestro estaría en manos de Wong, probablemente reforzado contra interferencias electrónicas. Santiago tomó una decisión que habría sido imposible para cualquiera que no hubiera pasado años aprendiendo a matar. En absoluto silencio. «¡Wong!», gritó Santiago. «Ganaste. Me rindo». Sabia decisión. Pero primero, una demostración de buena fe. «Arroja tus armas». Me destrozó la voz. Santiago lanzó su arma al otro lado de la habitación. El ruido metálico resonó en el gimnasio. Pero conservó su cuchillo, sus manos y, sobre todo, su entrenamiento. «Ahora camina hacia mí despacio». Soniago empezó a moverse en la oscuridad, pero no directamente hacia Wong. En cambio, utilizó la técnica de un cazador, dando vueltas, usando el sonido para ocultar su verdadera dirección, acortando la distancia mientras fingía obedecer. El error de Wong fue asumir que la oscuridad afectaba a Soniago igual que a todos los demás. Cuando Soniago atacó, lo hizo con el rápido silencio que lo había convertido en leyenda. Wong nunca sintió el cuchillo que le cortó la médula espinal en la base del cuello. Un golpe que causó parálisis instantánea sin causar la muerte. El detonador maestro se le cayó de las manos inertes a Wong, y Santiago lo atrapó antes de que tocara el suelo. «¡Miranda!», gritó Santiago con una voz de autoridad absoluta. «Se acabó. Suelta el detonador y aléjate de los niños». En lugar de obedecer, oyó Santiago la voz aguda e histérica de Miranda. «¿Crees que has ganado? Esto es más grande que Wong, más grande que todos nosotros. Tienen redes en todas las ciudades importantes. Un plan B para los planes B». Santiago ya se dirigía hacia su voz, pero las últimas palabras de Miranda lo dejaron helado. Emma nunca debió ser el único objetivo. Ella fue el cebo para sacarte de tu escondite. Todos los niños de esta habitación tienen un padre en la policía o en el servicio militar. Siempre se trataba de enviar un mensaje. Las luces volvieron a la vida de repente, revelando una escena de las peores pesadillas de Santiago. Miranda, de pie entre los rehenes con un segundo detonador, ya apretaba el gatillo con el dedo. Santiago tuvo una fracción de segundo para tomar la decisión más importante de su vida. Capítulo 9. El ajuste de cuentas. En un instante, antes de que el dedo de Miranda completara su movimiento sobre el detonador, Santiago tomó una decisión que lo definiría para siempre. En lugar de lanzarse a cubierto o intentar derribar a Miranda, se interpuso entre los niños y la explosión que se avecinaba. Pero la explosión nunca llegó. La voz de Emma resonó por el sistema de sonido del gimnasio. «Papá, el detonador es falso. Hackeé sus comunicaciones. Solo tenían una bomba de verdad. Y Wong tenía el único detonador de verdad». La hija de Santiago había estado escuchando conversaciones por radio desde su puesto en el equipo del FBI, usando habilidades que Santiago desconocía. Emma había heredado más que solo su coraje físico. Había heredado su mente táctica. Miranda contempló el dispositivo inútil en sus manos. Su última carta, jugada y sin valor. Los niños estaban a salvo. Wong quedó paralizado y capturado. Y la estructura de mando de la red de tráfico estaba en ruinas. Pero Santiago no había terminado. «Detective Morris». Santiago habló con voz grave. «Mike, necesito 5 minutos a solas con Miranda antes de que la detengas». «Santiago, sabes que no puedo». 5 minutos. Es todo lo que necesito». La voz de Morris regresó a regañadientes. «Que sean 3. Santiago se acercó a Miranda con el paso mesurado de un depredador que finalmente acorrala a su presa. Durante meses, esta mujer había compartido su cama, comido con su hija, fingido amarlos mientras planeaba su destrucción. «Irás a prisión el resto de tu vida», dijo Santiago en voz baja. «Pero eso no es suficiente. No por lo que le hiciste a Emma.
no por lo que planeabas hacerles a estos niños. La hermosa máscara de Miranda finalmente se había desvanecido por completo, revelando la horrible verdad que se escondía debajo. Adelante, golpéame. Demuestra que solo eres otro soldado violento que no puede controlarse. Soniago sonrió fríamente. ¿Violencia? ¿Miranda? No tienes idea de lo que soy capaz, pero no voy a ponerte un dedo encima. Soniago sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Miranda. Registros bancarios, registros de comunicaciones, archivos de evidencia, todo lo que destruiría no solo a Miranda, sino a cada persona que alguna vez le importó. Tu madre, Robin Cooley, la dulce maestra jubilada, descubrirá que su hija es una traficante de menores. Tu hermana en Phoenix descubrirá que las reuniones familiares eran sesiones de planificación para el secuestro. Cada amigo, cada familiar, cada persona que alguna vez creyó en ti, todos sabrán exactamente quién eres. El rostro de Miranda palideció. Santiago pudo verla comprender que la muerte habría sido más benévola que la aniquilación social que él prometía. Pero eso aún no es suficiente. Santiago continuó. Mira, Miranda, cometiste un error crucial. Asumiste que solo era un soldado, pero los soldados luchan por causas, por países, por abstracciones. Lo que amenazaste no era abstracto. La voz de Santiago se redujo a apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de una promesa absoluta. Amenazaste a mi hija. Eso lo hace personal, y cuando es personal, no solo lucho, destruyo todo lo que a mi enemigo le importó. A todos los que alguna vez amaron, cada sueño que tuvieron. Convertí su existencia en una pesadilla viviente que hace que la muerte parezca misericordia. Soniago se acercó. Lo suficientemente cerca como para que Miranda pudiera ver la absoluta falta de piedad en sus ojos. Irás a prisión, Miranda. Pero la prisión es solo el principio. Todos los días del resto de tu vida, despertarás sabiendo que estoy aquí libre, con éxito, criando a mi hija para que sea fuerte y orgullosa. Y sabrás que tu vida terminó en el momento en que decidiste amenazar la mía. Santiago se dio la vuelta y se alejó mientras agentes federales se acercaban para arrestar a Miranda. No tenía más palabras para ella. No tenía más tiempo que perder con alguien que había elegido abusar de niños. El detective Morris apareció junto a Santiago. Eso fue más oscuro de lo que esperaba de ti. Hay gente que merece la oscuridad. Soniago salió del gimnasio y salió a la luz de la mañana, donde Emma la esperaba con los consejeros de servicios para víctimas. Al verlo, se apartó y corrió a sus brazos. «Papá, ¿estás bien?» Santiago abrazó fuerte a su hija, respirando el aroma de su cabello, sintiendo sus latidos contra su pecho. Viva, a salvo, en casa. Estoy perfecta, cariño. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. Asustada, pero bien. Emma se apartó para mirarlo. En serio. Papá, lo que encontré en esos papeles. Hay más operaciones como esta. Más niños en peligro. Soniago miró a su extraordinaria hija y tomó una decisión que cambiaría la vida de ambas. Emma, ¿qué te parecería que papá volviera a trabajar? No al ejército, sino a algo relacionado. Algo que ayude a proteger a familias como la nuestra. Los ojos de Emma se iluminaron con comprensión, como un ángel guardián, pero más aterrador. Santiago rió. La primera risa sincera que había tenido en días. Algo así. 3 meses después, Santiago Kramer fundó oficialmente Kramer Security Solutions, una empresa privada especializada en proteger a familias de militares de represalias criminales. Emma, a pesar de su edad, se desempeñó como consultora junior de la empresa. Su capacidad natural para recopilar información resultó invaluable. Miranda Whitney Kramer fue condenada a cadena perpetua por su participación en la red de tráfico de personas. Christian Jacobs murió a causa de sus heridas antes de poder ser juzgado. Edwin Wong fue condenado a muerte,
aunque pasaría el resto de su vida paralizado en una prisión de máxima seguridad. Pero lo más importante es que la red que descubrieron condujo al rescate de otros 43 niños y al arresto de más de 200 delincuentes en 7 estados. En las tardes tranquilas, Santiago se sentaba en su porche con Emma, enseñándole ajedrez y contemplando la puesta de sol sobre las montañas. Esos eran los momentos que importaban. No las misiones ni las medallas, sino la simple pieza de un padre y una hija que habían sobrevivido a algo terrible y habían salido fortalecidos. «Papá», dijo Emma una noche, estudiando el tablero de ajedrez entre ellos. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubiéramos descubierto lo que estaban haciendo? Soniago movió su caballo, protegiendo a su reina mientras preparaba un futuro ataque. El tipo de pensamiento táctico que tenía que encontrar su vida a diario. Cariño. Pero por eso aprendimos a ser más fuertes, más inteligentes y más cuidadosos, para que otras familias no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. Emma sonrió y movió su alfil. Un sacrificio brillante que Santiago no vio venir. «Ya que mate, papá». Soniago miró el tablero y se dio cuenta de que su hija llevaba 6 movimientos planeando esa victoria. Él le enseñó tácticas, pero ella desarrolló la estrategia por sí sola. «Bien jugado», dijo Santiago, más orgulloso que nunca de ningún logro militar. «¿Quieres volver?» «Siempre», respondió Emma, ya reordenando las piezas. Afuera, las montañas de Colorado se alzaban silenciosas y fuertes, velando por un padre y una hija que habían mirado a la oscuridad y habían elegido convertirse en la luz, en la que otros podían confiar. El segador había encontrado su misión más importante: ser padre. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal. Me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en pantalla y nos vemos.